Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. En profundidad de campo estamos listos para un nuevo diálogo con el senador José Miguel Insulza Salinas. ¿Cómo está, senador? Pues todo, Sergio, muy bien, muchas gracias. Aquí trabajando, Oye, ya yo terminando las. lo admiro que vaya a Santiago, Valparaíso, Arica y después eh, Santiago, después Valparaíso. No es fácil la Bueno, vida, ¿eh? uno se acostumbra. Y la verdad es que soy bueno, mejor para dormir en aviones que en auto. Entonces, el viaje a Valparaíso me toma como una hora y media, 45, una hora 45. El viaje en avión a Arica me toma 2 horas y media, pero generalmente me duermo mejor esos últimos. Oye, cuando estaba en la Secretaría General de la OEA, ¿dormía bien o no? Dormía en los aviones mucho, muchísimo. Dormía muchísimo en los aviones. Fíjese usted que yo viajaba del año más o menos yo le diría, si usted elimina el verano, que era más descansado, viajaba más de la mitad del tiempo. Ya, ¿y qué le parece cómo está América Latina? Nicaragua, ¿cómo lo ve usted desde Chile ahora? Con Ortega a la Mire, cabeza. Nicaragua siempre fue un problema complicado. Yo le diría, yo asumí el cargo en Loea un día jueves, y el lunes estaba en Nicaragua, tratando de resolver un problema que había en ese momento, porque el señor Ortega quería derribar al gobierno que había. Finalmente no lo derribó, el gobierno terminó normalmente, pero él se hizo elegir de nuevo y desde entonces está ahí. La verdad es que desde entonces no había ninguna, esto fíjese que él se había reelegido de nuevo por ahí por el 2009, no, 2007, y desde entonces está, y se las arregla para seguir estando sobre la base de una declaración de la Corte Suprema, de un pedazo de la Corte Suprema, que fue citado entre gallo y medianoche con la mitad de sus miembros, y que decidió que no permitir que el señor Ortega y todos los demás que querían hacerlo se postularan una y otra vez, era atentar contra sus derechos humanos. Y por lo tanto, en virtud de la acción de derechos humanos que ha sido desacreditada por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, él sigue en su cargo. Y se fue deshaciendo de todos quienes lo acompañaron en la Sí. revolución sandinista, ¿no? Tiene un método un tanto drástico, metiendo a los presos o tienen que salir del país. Efectivamente, casi todos los que que eran conocidos de los años de comienzo de los 80 están fuera totalmente, salvo Gallardo Arce, creo que es el único que queda, y además es dirigente de un revolucionario sandinista que después se convirtió en dirigente de la Asociación de Empresarios. Entonces, tiene controlado esa parte también con un empresario que es Gallardo Arce. Ahora, la situación en América Latina también tiene un cuadro bien dramático, con características distintas, eso sí, pero muy profundamente grave. En Haití, por ejemplo, no solamente por los fenómenos físicos que han ocurrido, sino también por aquellos fenómenos políticos que han afectado a ese país, que es la primera democracia de América Latina, ¿no? Bueno, efectivamente, Haití en realidad fue el primer país independiente, el primer país independiente de América Latina, democracia por poco tiempo, después hubo dictadura ahí, pero es de 1805 Haití, efectivamente, 5 años anterior a la independencia, a las declaraciones nuestras, declaraciones de junta de gobierno. Las independencias nuestras son de los años 17 y 18, ¿no? 16, 17 y 18. En cambio, Haití efectivamente se independizó en 1805. Y posteriormente Francia le cobró caro toda su independencia y lo estuvo pagando por la independencia, pagando en plata, pagando deudas, ¿no? Durante muchas décadas. Y un país que nunca consiguió resurgir en realidad. Ha tenido momentos mejores, momentos peores. Yo creo que el momento que me tocó a mí en la OEA, Haití tuvo una elección ese año, todo el año siguiente, o sea, el 2006 tuvo una elección. Y ahí eligió al señor René Preval, presidente, por 4 años creo que fue. Y la verdad que fue un buen periodo en Haití, las cosas mejoraron sustantivamente, los temas de seguridad estaban bien controlados, había una fuerza de Naciones Unidas que estaba ahí, pero el terremoto creo que fue el 2011, si no me equivoco, el Así es. 2009, sí, creo que el 2011, no estoy seguro de la fecha en este momento. Fue terrible, fue terrible. Fíjese que el país se derrumbó esa vez, se cayó todo lo que se podía caer, y Haití Preval nunca se recuperó, nunca
quiso aceptar, digamos, que esta tragedia que había ocurrido, y el país se fue a las pailas y no ha resurgido desde entonces. Ahora Fue un caso muy dramático. el caso de Venezuela con más de 5 millones de inmigrantes repartidos por el mundo revela un drama terrible desde el punto de vista humanitario, ¿no? Bueno, mire, si nosotros tomamos las cifras del Banco Mundial, y generalmente uno le cree al Banco Mundial, dicen que en Haití la pobreza está arriba del 90%. Entonces ya no queda nadie pobre, más los que gobiernan y algunos otros que lo siguen. Pues. Hay un problema de pobreza, un problema de parálisis económica terrible. Y la verdad es que ningún intento por negociar, por resolver ese problema puede existir porque la verdad es que cuando la gente anda buscando todo el día a día, anda buscando cómo sobrevivir, es difícil que haya muchas revueltas. ¿No? Las revoluciones a veces ocurren cuando la situación es extrema, pero cuando llega a tal extremo, de pronto ya la gente se olvida y está buscando cómo sobrevivir simplemente. Por eso los 5 millones y más que están saliendo, y probablemente salgan más, ¿no? Probablemente salgan más. Ahora, eso en Venezuela, en el caso de la vecina Colombia, se ha jactado mucho el gobierno de Duque por la captura de un prominente narcotraficante, e incluso ha dicho que esto es más representativo que la captura y la muerte de Pablo Escobar. Sin embargo, ahora hemos sabido que esa fue una captura negociada y el narcotráfico va a seguir latente no solamente en Colombia, en toda América Latina, y Chile también está expuesto a esa situación tan grave como el narcotráfico. Yo creo que yo quiero decirle, yo en lo personal tengo una visión bastante más probable, pero bastante distinta respecto al tema del narcotráfico. El narcotráfico, usted sabe que el consumo de drogas y la venta de drogas no era en su mayoría delictual hasta hace unos 60 años atrás, 50, 60 años. En realidad, en Estados Unidos, para ser práctico, en Estados Unidos en concreto el año pasado se celebraron los 50 años de que el presidente Nixon le declaró la guerra a las drogas. Y la guerra a las drogas ha resultado un desastre. ¿eh? O sea, le voy a decir que la cantidad de bajas de la guerra a la droga es inmensa. Y no es curiosamente no tanto por el consumo de drogas, sino por las guerras de las drogas. Porque lo que se vende es la ilegalidad. O sea, hay adicciones que son legítimas. Por ejemplo, usted puede comer mucho en la adicción. Yo tengo un problema con los carbohidratos, como muchos carbohidratos. Entonces, esas son adicciones que la gente tiene. Estas son adicciones que cuestan mucho más caras porque son ilegales, son ilegítimas. Entonces, la droga, el tráfico de drogas se ha convertido en una lacra que realmente tiene de cabeza al mundo hace mucho tiempo. Y yo creo que deberíamos hacer algo distinto, porque realmente no podemos seguir metiendo más y más plata en la represión, y la gente consume cada vez más drogas. Creo que fue Albert Einstein el que dijo alguna vez que la locura, o la estupidez, no recuerdo la frase exacta, la estupidez consiste en hacer lo mismo de nuevo esperando resultados distintos. Llevamos 50 años haciendo lo mismo con las drogas. Yo creo que hay que tratar el tema de las drogas como un tema sanitario, un tema de salud, de adicción, y no como un tema, no tanto como un tema, y dedicar mucho más recursos a curar a la gente de esa adicción, a que la gente salga de la droga, porque metiendo pura plata en la represión no vamos a sacar nada. Estamos viendo un proyecto ahora en el Congreso, y es un proyecto que yo lo voté a favor en particular, en general, perdón, porque hay una parte que a mí me parece bien, que es la confiscación inmediata de los bienes de los narcotraficantes, o sea, sin pasar por demasiado procedimiento, porque estamos ahí, con eso se le quita lo principal, el dinero a los narcotraficantes. Pero estamos todavía en cuestiones incipientes. Fíjese usted que el año 2010, 2012, 2013, no sé, creo que sí, 2012, 2013, yo entregué un completo informe que me pidieron en la OEA sobre este tema del narcotráfico. Y hay datos que son interesantes. Déjeme contarlo. Nosotros en ese estudio seguimos la traza de la droga desde que es hoja de coca en la selva boliviana o peruana hasta que se vende en una calle en los Estados Unidos.
Cuando sale de ahí, el campesino que cultiva la coca, recibe entre 550 y $700 por un kilo de hojas de coca. Bueno, después el que la lleva, la muele y la lleva a puerto, ese recibe unos $2.000. El que la lleva, ya la transporta hacia los países del norte y a las rutas que existen a través de Centroamérica para llegarse, hay entre $3.000 y $4.000. Para idearle el cuento, en las calles de alguna gran ciudad norteamericana, eso ya vale como $40 o $50.000. O sea, todos ganan plata, todos se hacen ricos con eso. Entonces, usted no va a encontrar un campesino que no plante, que no cultive coca, porque realmente usted comprenderá que los cultivos alternativos no le van a dar $600 por un kilo de producto, no le van a dar un kilo de lechuga a $600, está difícil. Si le salen $6 es mucho. Claro, se las confiscan, claro que se las confiscan, pero si está regalando la coca, mire usted, si usted se sube ahí a un helicóptero en la frontera entre Colombia y Ecuador, porque en Colombia también se está produciendo ahora, la coca es originaria y natural en Perú y Bolivia, ¿no? Se cultiva también en Colombia, pero no es natural, por así decirlo, está sembrada. Bueno, usted mira la selva desde arriba, desde el aire, y hay unas manchas de color precioso, color verde cristalino, un color verde cristalino lindísimo, y esas son las plantaciones de coca. Y usted las puede erradicar todas las que quiera, pero vuelven a surgir porque finalmente, repito, el costo lo que están pagando caro es el costo, es el riesgo, no el costo de la producción. El año 99 creo que fue, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito declaró que se habían confiscado más de la mitad de la droga que se había producido en el mundo. Y al precio no le pasó nada. Si repito, si el precio de la droga es escasa porque es escaso el caro, porque hay persecución de ella. Y la gente que muere mucho más gente, pero muchísimo más gente muere en las guerras de la droga que en el consumo de droga. Ahora hay una situación que usted grafica muy bien, que tiene que ver con la seguridad hemisférica, y particularmente en Chile, por ejemplo, la droga y el narco ya están instalados y muchas veces las policías son sobrepasadas. Más de alguien ha dicho que está sobrepasado en muchos momentos el Estado de Derecho en nuestro país. ¿A eso se le puede poner atajo con la legislación que ustedes están discutiendo en el Congreso? No, es difícil, yo creo que si atacamos y si nosotros conseguimos atacar a las fuentes de dinero del narcotráfico, por cierto, que eso sí va a afectar, porque repito, esto es un tema de plata, es un tema simplemente del dinero del tráfico ilegal, ¿no? Pero yo creo que la verdad es que yo creo que hay que estudiar otra forma un poco más práctica. Repito, el tratamiento de la droga, a mi juicio, sería mejor. En algunos países se ha legalizado la marihuana. En Uruguay, por ejemplo, se ha legalizado la marihuana y eso yo creo que no ha provocado grandes efectos respecto al consumo. No es que haya aumentado el consumo, no ha aumentado, pero tampoco ha disminuido, es cierto. Pero al mismo tiempo la violencia se ha disminuido bastante, a menos que sea, perdón, en la marihuana, ¿no? Generalmente las guerras de la droga están asociadas a a todo el tipo de drogas que existen. Entonces, es difícil de tratar. Y yo confieso que no, lo único que yo digo a este respecto, busquemos algunas otras alternativas, porque esta lleva 50 años y no está funcionando. ¿La gobernabilidad y la gobernanza hoy día en Chile, en su juicio, está en cuestión o no? En esa materia, no por eso, no creo que haya problemas digamos, se han descubierto algunos vínculos entre el narco y los dirigentes políticos, pero son generalmente a nivel local, nunca han llegado más arriba. Pero la gobernanza en Chile está en riesgo por otras razones, creo yo, ¿no? Yo creo que está en riesgo fundamentalmente porque hay una tremenda deslegitimación del sistema democrático producida por todos los problemas que han existido en los últimos años, ¿no? Ahora, en el caso de Sebastián Piñera, que tiene una muy buena gestión en el mundo de los negocios, ¿cómo se podría relacionar con la gestión del punto de vista político, que para muchos ha sido un fracaso? Incluso para sus partidarios, muchos de ellos lo critican bastante.
Mire, yo creo que el gran problema del presidente Piñera, es una persona que ha tenido ciertamente méritos importantes desde el punto de vista académico y comercial, y de negocio, como usted dice, es que no ha sabido nunca separar bien la política de los negocios. Y ese es el problema. Él pasa, es decir, es una persona que está tan ligada a los temas de finanzas que disfruta mucho más frente a un computador mirando cómo están los precios de las acciones, cómo suben y bajan, y teniendo otro computador al lado por el cual puede comprar o vender según le parezca. Esa ha sido su vida realmente. Y aunque él diga que no, la verdad es que esa forma, esa actividad simplemente nunca le ha permitido hacer política de la manera que un político debería hacerla, más allá de sus intereses personales. Entonces, él está complicado ahora porque efectivamente él hizo lo que había que hacer de acuerdo con la ley. Poner esto poner su dinero en manos de un trust ciego, de un fideicomiso ciego, para que otras personas las manejaran. Pero las otras personas que las iban a manejar eran sus socios o sus hijos, sus ejecutivos y sus hijos. Entonces, ¿quién le va a creer? Yo no voy a decir, o sea, a lo mejor que es verdad, pero ¿usted cree que alguien le puede creer a una persona que sus hijos en varios años no le digan, oye, papá, vendimos la empresa tanto en 150 millones de dólares? Es raro, ¿no? La verdad, si mi hijo vendiera una propiedad en la centésima parte de eso, creo que me contaría, más aún si la propiedad es mía. Pues. Entonces, la verdad es que es muy poco creíble las cosas que ha dicho y eso lo ha perjudicado. Lo ha perjudicado. Él tiene voy a usar el mismo término que usé para la droga, tiene una adicción a los negocios que no se le puede pasar. Si el presidente Piñera hubiera hecho al comenzar esta crisis, hubiera tomado algunas medidas tributarias, económicas que le hubieran costado plata a él, probablemente sería más creíble, pero su fortuna ha crecido durante estos años de crisis. Esa es una de las muchas bases por qué la indignación ha crecido entre la gente, que no es otra cosa la indignación que la pérdida de dignidad, o sea, pérdida de derechos, sentido de que están abusando, que hay privilegio y todo eso, ¿no? Esa sensación la gente la tiene, efectivamente. Ocurre mucho, ¿eh? Ocurre mucho y eso ha contaminado a toda la clase política, como usted lo dice. O sea, esta idea de que yo creo que es muy negativa. Yo puedo decirlo porque yo estoy en pocos años saliendo de la política ya. Cuando yo era cuando yo era joven, cuando empecé en esto, nadie usaba la política para ganar plata, pues se ganaba plata en otras cosas. La política realmente permitía a la persona que se dedicaba a él de manera profesional, siendo parlamentario, siendo lo que fuera, una vida razonable. Pero no ocurría en casos como que grandes empresarios se dedicaran a esto. Pero yo creo que de los grandes, de los presidentes de Chile, los que se han dedicado a los negocios, probablemente don Jorge Alessandri debe haber sido el último. Y don Jorge Alessandri, y bueno, el presidente Frei Ruiz Tagle, como se sabe, dejó en su caso todo su caso en manos de otra persona. Y usted había visto las consecuencias que pagó, ¿no? Los otros presidentes que yo haya conocido, ninguno, ni el presidente Elwin, ni el presidente Lago, ni la presidenta Bachelet tuvieron negocio alguno. Tendrían su plata depositada en algún banco, cuando más, ¿no? Entonces, eso es una práctica sana, sería poner un gran límite a los vínculos, mejor límite a los vínculos entre mundo privado y mundo público. Existe mucho control, ¿eh? Existe mucho control. Usted sabe que todo el mundo político, todos los parlamentarios, somos seguidos permanentemente por impuestos internos, que realmente que a cada rato manda cartas preguntando, diciendo en su declaración de impuestos pasó esto, se pasó esto otro, etcétera, etcétera. ¿No? Más allá de eso se llaman algo, él tiene hasta un nombre, hasta una sigla, personas políticamente expuestas, algo así, PPE, ¿no? Algo así. Pero eso está bien, es una buena cosa. Pero lo importante también es decir qué cosas no se pueden hacer. Por ejemplo, cuando el presidente Piñera empezó, creo que la primera vez que fue presidente, se propuso alguna enmienda que nunca llegó a ninguna parte, de que ningún presidente podía tener negocio fuera de Chile, precisamente por la dificultad de controlarlo. Entonces, claro, dice, pero es que pues, es injusto, todo el mundo tiene derecho, sí, pero va a ser el presidente de Chile. Si va a ser el presidente de Chile que no tenga negocios afuera, si tiene plaza depositada afuera, porque la ponga en algún banco interés, ¿no? Pero que no tenga negocios afuera.
En fin, pero ha sido un tema muy complicado y lo peor de todo es que esta acusación contra él, hoy día estuvimos sacando las cuentas, si la aprueba la Cámara de Diputados el día 8 de noviembre, se da cuenta ante el Senado, imagínense que da cuenta ante el Senado al día siguiente o 2 días después todavía, el 10 de noviembre. Y el Senado tiene entre 4 y 6 días hábiles para empezar a tratar el tema. Por lo tanto, la acusación presidencial contra el presidente Sebastián Piñera se empezaría a ver menos de o sea, en la semana anterior a las elecciones generales. Menudo drama para un país no como el nuestro, que se precia no solamente de su democracia, sino también de cierta austeridad. Senador José Miguel Insulza. Seguimos conversando en un instante aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado. Usted representa a Arica Parinacota en la Cámara Alta y bueno, una responsabilidad sin duda en el Parlamento, en una democracia que está en plena ebullición en estos momentos, con una asamblea constitucional en desarrollo para escribir la Carta Fundamental, con las elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina, con pocos días para elegir presidente o presidenta de la República, para elegir la mitad del Senado y para elegir también a toda la Cámara de Diputados, además de los consejeros regionales. Hacemos una pausa y volvemos con usted aquí en el canal del Senado Profundidad de Campos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Profundidad de Campos con el senador José Miguel Insulza Salinas, representante de Arica Parinacota en la Cámara Alta. Y bueno, seguimos dialogando, senador. Tenemos varios temas, tengo anotado acá, por ejemplo, el cuarto retiro, el indulto, en fin. ¿Va a haber indulto o no va a haber indulto? Mire, el indulto desde el principio, la mayoría de el indulto fue presentado por algunos parlamentarios, pero fue obra fundamentalmente de abogados de gente que estaba detenida, ¿no? Entonces, si usted se lee el texto original, es como un elenco, una enumeración, como una enumeración a la carta de delitos de los cuales las personas que están detenidas o que estuvieron detenidas habían cometido. Entonces, claro, había, por ejemplo, todos los temas de desórdenes públicos, que es importante. Enseguida había temas de homicidio frustrado, porque había 3 personas que, a juicio de los abogados, injustamente estaban siendo acusadas de intento de homicidio, que se habían peleado con la policía. Había gente que estaba por incendio, por lo tanto estaba el delito de incendio. Por lo tanto, es un elenco de todas las cosas. Si usted quiere saber qué delitos se cometieron, o sea, de qué delitos se acusa a los que hicieron las cosas de octubre del 2019, ese es un listado perfecto. El problema es tanto, como lo dijimos algunos, que a nuestro juicio, muchos de estos delitos no eran susceptibles de ser amnistiados, ¿no? Voy a explicar después por qué uso la palabra amnistiado más que indultado, ¿no? Ya. Sino que aunque había probablemente, como había sido una situación muy excepcional, se podía amnistiar a la gente que había cometido desórdenes, que lo habían atrapado, agarrado en la tirando piedras, haciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que quien había sufrido daño en las personas, quien estaba acusado de lesiones, quien estaba acusado de incendio, quien estaba siendo acusado de saqueo, quien estaba siendo acusado de homicidio frustrado, no podía hacer, no se le podía dar una amnistía, eso había que terminar, había que juzgarlo, tenía que ser juzgado. ¿Cuál es el problema paralelo? Porque que a mi juicio hace razonable algún tipo de tratamiento judicial. Es que hay gente que lleva presa más de 1 año y medio, en circunstancias que ha sido aprisionada por razones de delitos de desorden y cosas por el estilo. Los juicios se han demorado mucho. Para ser justo, don Sergio, no se han demorado solamente porque la fiscalía se hayan demorado, sino que en algunos casos los abogados de los defensores han presentado todo tipo de demandas y cosas por el estilo, de solicitudes, ¿no? De hecho, que se han demorado mucho y hay gente que lleva en prisión preventiva mucho tiempo. Ahora algunos dicen que son como 55, no sé, pero aunque sea, lo que sea, a mí me parece que hay que considerar el tema. Entonces, ese proyecto está ahí y está con el texto original. Pero como usted sabe bien, pues usted conoce tan bien el Senado como yo, el Congreso como yo, los proyectos se aprueban primero en general. Usted dice,
proyecto para mejorar las vías férreas entre Santiago y Puerto Montt. Entonces usted dice, ¿estamos de acuerdo que es una buena idea mejorar las vías férreas entre Santiago y Puerto Montt a través de un proyecto que invierta dinero? Sí, estoy de acuerdo. Esa es la discusión en general. Pero en particular, ya es cómo lo hace, qué plata pone, de dónde sale el dinero, por dónde va a pasar el trazado, todas esas cosas son el proyecto en particular. Si el proyecto se discute en particular, seguramente una cantidad muy grande de delitos van a salir de ese proyecto. Van a salir, porque realmente hay, repito, incendios, saqueos, etcétera, por ningún motivo. Claro. Van a estar. En cambio, si se reduce solamente, fundamentalmente a los delitos de desórdenes, probablemente el proyecto tuviera alguna mayor posibilidad de pasar. No es la explicación larga, pero esa es la realidad. Entonces, por así decirlo, hay una cantidad de senadores y de diputados también que dicen: yo estoy yendo a la reelección, estoy postulando, soy candidato. No me pidan que vote a favor un proyecto que legalice que amnistía el homicidio. Pues. Por favor, ¿cómo me van a pedir eso a mí? No, es que lo vamos a cambiar en la discusión en particular, sí, pero ¿por qué no me lo traen discutido en general y en particular mejor y ahí lo voto? Esa es la realidad que hay. Y naturalmente a la derecha, lo que quiere la derecha, las fuerzas de gobierno, que juegan a la política en esto, es que se vote en particular y se apruebe, en general, que se vote en general y se apruebe. Y de esa manera poder poner en los diarios, miren lo que se aprobó. Miren lo que se aprobaron esta gente, esto es lo que quieren amnistiar, estos fulanos que quieren gobernar el país, ¿no? Y por eso el proyecto no se ha visto todavía, porque todavía no hemos conseguido que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado termine de discutir el proyecto en particular, no en general, en particular, con todos los cambios hechos. Yo le digo, como era el proyecto original, yo no lo voto a favor, pero sí lo estaría dispuesto a considerar casos de desorden y de prisión preventiva muy prolongada. Ahora le pusieron tan político es el proyecto, sí. Sergio, que le pusieron de indulto. Y si este es un indulto, el indulto no sirve para nada, porque no van a salir los que están indultados. Los que están el indulto es una forma de eliminar la pena. Usted, alguien cometió un delito, el presidente de la República lo indultó, o una ley lo indultó, lo cual quiere decir que una vez que usted lo condenan por ese delito, queda indultado. Lo que se está proponiendo en realidad es una amnistía. La amnistía borra el delito. Significa decir, mire, estos delitos, si fueron cometidos entre el 16 de octubre de 2019 y póngase usted, no recuerdo la fecha, el 25 de mayo del 2020, no se consideran delitos. Esa es una amnistía. Eso podría ser útil, repito, para algunas prisiones menores, para gente que ha pasado mucho tiempo presa innecesariamente. En Chile las libertades condicionales, las libertades provisionales se deciden de manera bastante discriminatoria. Entonces yo no tendría nada contra examinar eso. En el caso de la vinculación que se hace por sectores de derecha entre esta iniciativa y la candidatura de Yarno Proboste, ¿no pone a los diputados de oposición que son partidarios de la candidatura de la senadora en un zapato chino? Claro, nos pone a los diputados de senador en un problema, porque la verdad es que cuando se firmó ese proyecto, es muy común que alguien quiera presentar un proyecto, en este caso en los senadores Navarro y Latorre, si no me equivoco, y que pidan la firma de sus colegas para presentarlo, lo cual no significa que necesariamente ellos van a votar a favor. Han habido montones de casos en que un senador o un diputado vote en contra de alguna disposición de un proyecto que presentó, ¿no? Eso pasa cada rato. Yo mismo lo he hecho, porque el proyecto lo cambia, como cuando se discute en particular, el proyecto lo cambia, y uno puede decir, mira, así como salió ya no me gusta, lo voy a cambiar. Pero repito, este es un problema. Entonces, porque ¿cuál es el juego? Yo estoy completamente seguro de que la derecha no tiene el menor interés a que el proyecto se vote en particular. O sea, no quiere que se vote en particular para nada, porque lo que quiere es mostrar todos estos delitos que están incluidos, como digo, esta carta, este menú completo de delitos que se pusieron en el proyecto original y que no deberían estar ahí. Y eso ciertamente es muy negativo. Senador José Miguel Insulza, ¿usted en algún momento
fue presidenciable. Pudo ser candidato presidencial, pudo ser presidente de la República, y ya estaba el conflicto en la macrozona, en Araucanía, estamos hablando de la región del Biobío, parte de la región de los ríos también. Si hubiera sido presidente de Chile, ¿qué medida habría adoptado para sofocar toda esta situación que ha terminado con la muerte de personas, con el incendio de propiedad privada, de una situación crítica con el robo de madera, que robar madera no es una cuestión tan fácil, porque hay que llevarse los camiones enteros, hay que venderlo, hay que comercializarlo, hay que facturarlo con facturas y guías falsas, en fin, es toda una entelequia muy compleja. ¿Cómo lo habría enfrentado usted? Bueno, mire, para ser bien claro, por ejemplo, voy a decir, dirigentes mapuches involucrados de manera prominente en el tráfico de madera no hay. Esos son mafias que circulan ahí y que se escudan detrás del conflicto de la Araucanía. Yo creo que el problema se ha hecho mucho más complejo que lo que era cuando yo gobernaba, yo era ministro del Interior junto al presidente Ricardo Lagos, en que hubo problemas, no hubo problemas. Y hace pocos días se condenó incluso a un oficial que mató a un joven mapuche en esos años. Yo creo que hoy día la cosa es mucho más complicada porque la verdad es que los grupos violentistas se han consolidado mucho más, son cada vez más violentos, más decididos, y sus demandas son cada vez mayores. Entonces, cuando decimos, es muy fácil, se puede decir una frase, las campañas generalmente son de frases, ¿no? Yo voy a negociar, es una negociación compleja, porque el gran tema de la Araucanía es que los loncos y la gente que forma los grupos de poder, la familia mapuche, ellos consideran que en realidad los que están en el combate mismo consideran que las tierras donde están ubicadas muchas de las empresas papeleras de hoy, las empresas forestales de hoy, son de propiedad de ellos. Le fueron quitadas, arrebatadas. ¿Por qué se dice esto? Porque efectivamente este es un fenómeno de la República de Chile. En la monarquía ellos tenían, cuando se entregaba Mercedes por el rey de España, había amplias extensiones de territorio que eran de los que se reconocían a los indígenas, lo que se llamaban las Mercedes de tierras. Y eso desapareció con los gobiernos liberales del siglo XIX, en toda América, por favor, y dio origen a toda esta demanda por la tierra de los pueblos indígenas, que no solamente existe en Chile, existe en otras partes, ¿no? Enrique Krause, que no es Enrique Krause, Enrique Krause, un importante escritor mexicano, tiene una pieza biográfica sobre Emiliano Zapata muy notable, y dice que Zapata tenía entre sus posesiones una caja de lata en que estaban las mercedes de tierras que los reyes habían concedido a sus antepasados. Pues. Y peleaba por eso. Él no peleaba porque la vida no era buena, porque no tenían que comer, etcétera. No peleaba para que le devolvieran las tierras que les habían quitado. Y por lo tanto, mientras no haya alguien dispuesto a negociar el tema de la tierra, y no a negociarlo uno por uno, como ocurrió, porque el gobierno del presidente Elwin yo creo que ha sido el más exitoso en esta materia, y se entregaron tierras y sobre eso caminó bastante tiempo. Después eso se paró. Mientras no haya alguien que esté dispuesto a tomar el problema de la tierra en general, lo cual va a perjudicar los intereses económicos de algunas empresas, no va a haber solución a ese tema. Usted lo podrá reprimir y de repente encontrar a los que han cometido actos ilegales y delitos y crímenes incluso, y los va a apaciguar, pero tarde o temprano van a surgir otros que van a plantear el mismo problema. Y repito, estos problemas no son ancestrales, estos problemas son del siglo XIX, son del siglo XIX. Y el reparto de las tierras mapuches por parte de la República de Chile. Y de los mismos generales que estuvieron a cargo de los mismos generales que estuvieron después, o porque estuvieron antes en la guerra del Pacífico y después en la revolución del 91. Los nombres son los mismos, los que estuvieron ahí. Entonces, y es un tema, por lo tanto, que la República de Chile todavía le debe a sus pueblos originarios. En otra parte lo ha cumplido mucho más, ¿no? Por ejemplo, en mi región, usted mencionó mi región, Arica y Parinacota. Arica y Parinacota tiene una proporción de pueblos originarios mayor que la que tiene la Araucanía.
Se estima que la Araucanía un 25%, 25-30% de la población es originaria. En Arica 37% se declara de origen aymara o algunos de los otros pueblos altiplanos. El problema no existe ahí, no, porque las tierras son de ellos, pues, ellos tienen derecho, las comunidades indígenas del altiplano y de la precordillera tienen propiedad de sus tierras. Por lo tanto, ahí no usted, además que son un pueblo mucho más pacífico, si se quiere, que los de la Araucanía. Pero ellos tienen sus tierras, ellos administran sus tierras. Y cuando esas tierras se les entregan hace unos tiempos atrás, el ejército entregó unas tierras, o el Estado le entregó unas tierras al ejército, ellos reclamaron diciendo que esas tierras eran parte de lo que les correspondía. Y ese traspaso está todavía en discusión, en debate. Por lo tanto, solución había, sí, pero ya no se ocupó, no se tomó esa solución, no se siguió esa solución desde los tiempos del presidente Elwin, y hoy día es más difícil. Ya, tengo dos preguntas para el final. Una dice en relación con Arica Parinacota, ya que usted lo mencionaba. Usted estuvo reunido con el gobernador Jorge Díaz, hay una interacción muy potente con el Perú, con Tacna, pero por otra parte también está la presión de los migrantes, no solamente sobre Arica Parinacota, también más al sur, para Iquique, para Antofagasta. ¿Cómo ve la complejidad de esa situación que además conversa con el problema económico en la zona, que de alguna manera está vinculado al presupuesto 2022? ¿Cree usted que se satisfacen las necesidades en una zona que muchas veces ha visto a sus habitantes como protagonistas de reclamos muy importantes porque se consideran abandonados? Claro, mire, el tema de la migración siempre ha sido complicado en esa región, naturalmente, inmediatamente Salta. En la región de Arica y Parinacota y también en la contigua Tarapacá viven muchos extranjeros, sobre todo históricamente peruanos y bolivianos están ahí también desde siempre, ¿no? Esto se creció mucho en los años, desde el año recién, ¿no? Desde el 2016. Fíjese que el año 2016, un conocido economista venezolano, curiosamente, de la Universidad de Harvard, escribió un artículo sobre el tema de las fuentes de trabajo y el crecimiento de los distintos países de la región, ¿no? Y en el caso de Chile, un poco en broma y un poco en serio, dije, mira, el problema es que en Chile hay muy poca inmigración y por lo tanto la fuerza de trabajo no se renueva mucho. Y esto fue propagandizado en la misma revista, para quienes compraban la revista de Harvard, ¿no? Que con una frase que decía, el problema de Chile es demasiado chileno, ¿no? Entonces, en ese momento empezaban a venir los venezolanos, los colombianos, los haitianos, otros empezaban a venir porque había una crisis económica complicada en la región. Esa fue la primera fase y por eso se aceleró la discusión de la ley. Después vino toda la historia, no la voy a contar acá de nuevo. El presidente Piñera dijo vice responsabilidad democrática para todos los venezolanos. En Cúcuta. Bueno, yo le escuché en La Moneda primero, pero después fue a Cúcuta y ahí la ofreció públicamente, por la frontera con Colombia, de Colombia con Venezuela. Bueno, y la puso en un decreto en el Palacio de la Moneda unos pocos días antes de esto, cosa que se recuerda poco. No fue después, fue antes de Cúcuta que él ya proclamó la vicerresponsabilidad. ¿Qué pasó? Entre tanto, nosotros seguimos dictando la ley que se estaba dictando. Y la ley, claro, era muy clara, porque la verdad es que nadie le hizo mucho problema a esta parte de la ley que le cuento ahora. Una que dice, mire, la gente que entró a Chile legalmente, y se quedó más tiempo el que le autorizaba la visa de ingreso, o sea, vengo a ver a mi mamá, vengo a ver a mi tía, ya se quedan acá, ya, pues, el pasaporte, vengo de turista, el pasaporte. Esa gente se puede regularizar. Está ilegal, está irregular, pero se puede legalizar. Los que entraron por vías no indicadas al efecto, o sea, por vías clandestinas, esos tienen que irse. ¿Por qué razón? Porque eran muy pocos y la mayoría de ellos alguna razón habían tenido para entrar a la mala, cuando era tan fácil entrar a la buena. O sea, ¿por qué no llegar a Chacayuta, donde está entrando? Si usted aquí viene, mire, voy a ir a conocer Arica por unos días, tengo ganas de ver el mar. ¡Pum! Le timbraba su pasaporte y entraba. Entonces, ¿por qué se va a meter a la mala por la playa? Bueno, entonces, por esa razón, esa ley yo creo que es bastante obsoleta.
cuando a raíz de la pandemia siguieron viniendo los venezolanos y llegaban y llegaban y llegaban y cada vez más. Hoy día hay más de 500.000 en Chile, 450, 500.000. Y no tenían por dónde entrar. Ellos habían cruzado de Venezuela a Colombia, Colombia a Ecuador, de Ecuador a Perú, y llegado a Chile y no tenían por dónde entrar. Y siempre se encuentran a alguien que le dice, mira, ahí está el camino. Entonces, es un camino que está más saliendo de Tacna, por así decirlo, y subiendo por el lado peruano, atravesando hacia Bolivia y luego bajando por Colchane. O sea, el problema es más grave en la región de Tarapacá que en la región de Arica. Entonces, ese tenemos que regularizarlo. Y yo creo que va a haber que buscar alguna forma de regularizarlo. Son más de los que se pensaban al principio. Al principio se pensaba, incluso algunos tuvimos dudas, oye, pero deben ser unos 3 o 4 mil personas que han entrado que están ilegales en Chile. Bueno, no se veía como tanto. Hoy día debe ser 40 o 50 mil, por lo menos. Pero hay que arreglarlo. Y lo curioso es lo siguiente. En Arica y Parinacota, en Chile en general, hay pega. Hay pega. O sea, no sé si ustedes han visto, no sé si ustedes han visto yo lo vi ayer en el diario La Tercera, un aviso económico en que aparece el conocido futbolista Gary Medel, invitando a los chilenos que quieran, y naturalmente también vale para los extranjeros, a ir a trabajar a una mina que está cerca de Antofagasta, que es una mina bastante grande y nueva, que está en construcción y no tiene obreros que trabajen en ella. Hay 3.000 puestos de trabajo ahí. Exacto. Y yo el otro día, buscando por algunos hoteles, precisamente para la visita, ya no Proboste, pensaba porque ir con más gente, pero el problema en los hoteles no era que no tuvieran piezas, es que no tenían gente para trabajar, por lo tanto están trabajando a media máquina porque no hay suficiente gente para trabajar en los hoteles. Y los campesinos y los agricultores de la SNA a cada rato le mandan mensaje al gobierno que por qué no legalizan a esa gente y la mandan a trabajar al campo. Claro. O sea, se puede hacer una política mucho más constructiva en esto. Porque senador no lo podemos echar. No lo podemos echar. Para terminar, senador José Miguel Insulza, quiero plantear la siguiente hipótesis y usted podrá discutirla como en la universidad. El cuarto retiro se va a aprobar en general, pero las rentas altas van a ser grabadas con impuestos y las rentas vitalicias no van a entrar en el cuarto retiro y todo se va a producir después de la elección presidencial del 21 de noviembre. Discuta esa proposición. No la voy a discutir porque creo que es muy posible. Es muy posible. Yo le confieso que yo no conozco todavía un economista serio. Y conozco hartos economistas que me diga que el cuarto retiro es una gran idea. No encuentro ninguna. O sea, ahí Boris, ¿cómo se llama? Giorgio Jackson, todo eso que es una pésima política pública, pero en fin, la gente quiere esto, hay que ver cómo arreglarlo. Y que la gente lo quiere, yo le puedo decir, porque lo veo. Yo soy ligeramente, a veces me abordan en la calle, pero algunos me gritan más de lejos. El cuarto retiro, senador Insulza, desde por allá lejos, ¿no? Entonces, la gente quiere eso. Pero ¿y usted qué hace? ¿Le hace con el dedo hacia arriba? No, yo no les digo nada, porque si no me están ni mirando ya, si ya pasaron en un auto por allá atrás. Entonces, la verdad es que yo le aseguro que eso le pasa a todos los senadores, todo el mundo lo plantea. Hay gente que no lo quiere, no lo va a tomar. Yo creo que hay que introducir a este proyecto desde el punto de vista del monto a retirar, desde el punto de vista de los impuestos que tienen que pagar. Y yo me detengo ahí 20 segundos, porque los impuestos son obvios. Si el señor te ganó la plata y quedó depositada en su cuenta, en su ahorro previsional, y por lo tanto no pagó impuestos por ella. Usted paga impuestos por el líquido, ¿no? Eso no es líquido, está en su cuenta previsional. Después la saca de ahí y la pone en la APB, el ahorro voluntario. Gana más plata con eso y además lo hace sin impuestos, no parece razonable. Entonces, los impuestos también. Seguramente va a haber también algo sobre las zonas. No me atrevo a decir que va a ser tan drástico como eliminar completamente la renta vitalicia. Pero algo va a haber sobre eso. Y sobre todo, un compromiso constitucional de que este es el último retiro ya, porque si no estamos destruyendo el mercado de capitales del país también. La verdad es que la situación se pone mucho más grave. Entonces, mi respuesta es sí,
se va a aprobar, creo yo, finalmente, o si se llega a aprobar, pues, no se aprueba, la ventaja va a ser muy estrecha. Después del 21. Y no alcanza a salir la ley antes de las elecciones, porque esto lo va a aprobar el Senado. Voy a ponerle el ejemplo favorable a las personas que quieren el retiro, ¿no? Se votaría por ahí la próxima semana, tal vez se votaría el miércoles o tal vez el jueves, y si no, queda para la semana siguiente. En general, después pasa vuelve a la comisión para la discusión en particular, y ahí el mismo senador Araya, presidente de la comisión, ha dicho que van a necesitar unas 2 o 3 semanas para hacer los cambios que es necesario hacerle a la ley, porque no le gusta. El mismo Gabriel Boric ha dicho que la ley no va a salir como... Imaginemos que esto nos lleva al borde de la elección. Y ahí la Cámara va a tener que volver de sus últimos días de campaña y además decidir si la quiere aprobar tal como salió el Senado o si quiere cambiar algunas cosas y llevarla a la comisión mixta. Por lo tanto, mire, yo creo que no va a salir antes de la elección. Senador José Miguel Insulza, representante de Arica, Parinacota, en la Cámara Alta, ha sido una conversación muy interesante aquí en Profundidad de Campos, en el canal del Senado de la República, así que sigue abierta la posibilidad de seguir dialogando. A usted le quedan 4 años todavía, así que con mucho gusto, y además que ustedes se han dado cuenta ya que soy bien latero, me gusta explicar bien las cosas, y usted siempre da la oportunidad de explicar las cosas, yo se lo agradezco mucho. Esa es la misión nuestra, para que la audiencia que sigue estas conversaciones se entere a carta cabal y no solamente la cuñita corta de impacto que a muchos les gusta, pero que no explica en profundidad los problemas. Así que, senador Insulza, será hasta la vista. Muchas gracias, y muchas gracias a todo su equipo también, que estén todos muy bien. Y a usted que sigue estos programas en el canal del Senado, le decimos hasta la próxima.